Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer en esta revisión la solución de dos ejercicios con los polinomios de Legendre bajo una geometría esférica y con la particularidad de que se presenta una simetría azimutal. Tomaremos el área de la termodinámica un primer ejercicio, posteriormente en un segundo ejercicio también tomaremos un caso de geometría esférica, pero ahora con un tema del área de electrostática. Y también veremos al final, al hacer una modificación en las condiciones de estos dos primeros ejercicios, veremos que es posible encontrar problemas similares en donde también se puede obtener la solución ocupando los polinomios de Legendre. En el primer ejercicio ocuparemos la solución completa de la ecuación de Laplace, es decir, aquella expresión que en un momento nos enfrentamos a ella. Presentamos la solución bajo un desarrollo en la parte angular, pero también lleva una parte radial para una esfera, pero aquí ocuparemos el resultado. La construcción de esta solución se verá más adelante en el curso, pero sin pérdida de generalidad podemos ocupar directamente el resultado. El enunciado del problema que nos piden resolver es el siguiente. Tenemos dos hemisferios sólidos conductores de calor de radio A, separados por un hueco muy pequeño, un tamaño infinitesimal que es aislante. Juntos, estos hemisferios sólidos forman una esfera. Las dos mitades de la esfera están en contacto por fuera con dos baños térmicos infinitos a temperaturas T0 y menos T0. Y nos piden encontrar la distribución de temperatura en puntos interiores de la esfera. Nos conviene siempre tener una referencia geométrica del problema que nos plantean. Esa la podemos ver en esta geometría. Tenemos ahí los hemisferios, el superior a una temperatura más T0, el inferior en temperatura menos T0. Aquí en esta banda de color oscuro es la separación infinitesimal aislante. La parte que tenemos atrás punteada, podemos pensar que es la misma banda aislante, pero bueno, aquí estamos haciendo la representación de la cara posterior de la esfera. Y bien, entonces recordemos que tenemos una temperatura más T0 y una temperatura más T0 y menos T0. Y bueno, el primer punto que debemos de considerar para resolver este ejercicio es el siguiente. Elegimos el sistema de coordenadas esféricas de tal manera que el origen coincide con el centro de la esfera. De esta manera, el eje polar es perpendicular al plano ecuatorial. Y también de manera conveniente, elegimos el hemisferio con temperatura T0 como el hemisferio superior o hemisferio norte. Bien, para encontrar la solución general con simetría azimutal de la ecuación de Laplace bajo este sistema de coordenadas esféricas, debemos de multiplicar la solución radial y multiplicarla por la solución angular que involucra a los polinomios de Legendre. La solución completa estaría dada por esta expresión. Tenemos aquí a la función phi de rθ como una suma infinita desde k igual a 0 hasta infinito. Esta expresión que tenemos entre paréntesis es la solución a la parte radial de la ecuación de Laplace, que involucra un coeficiente a sub k multiplicado por la variable r en la potencia k, y después tenemos un coeficiente bk multiplicado por 1 entre r elevado a la k más 1 por la solución angular, que en este caso corresponde a los polinomios de Legendre de orden k, cuyo argumento es coseno de θ. A, k y bk son constantes y tendremos que en su momento determinar estas constantes, estos coeficientes, de acuerdo a la naturaleza de nuestro problema. Tenemos una simetría azimutal, entonces la temperatura es independiente de la variable phi, y entonces podemos escribir de manera inmediata la solución general de la ecuación 1, que en este caso aquí la presentamos nuevamente, pero aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Como el problema nos pide que calculemos la temperatura en los puntos interiores de la esfera, el origen es decir, el punto 0,0,0 se encuentra en esta región de interés, y necesitamos excluir a todas las potencias negativas de R, es decir, todas aquellas potencias que tienen esta potencia k más 1. Y para que esto sea posible, entonces necesitaríamos que el coeficiente bk se anule, todos los coeficientes bk se anulen. Esto es un punto importante porque ustedes deben de considerar, de acuerdo al enunciado del problema, qué elementos son los que debemos incluir en esta expresión y cuáles no. Entonces, de esta manera, la
expresión se nos simplifica, es decir, la temperatura para puntos interiores dentro de la esfera, pues tendría esta expresión, la suma infinita desde n igual a 0 hasta infinito del coeficiente AN multiplicado por R elevado a la n multiplicada por el polinomio de Legendre de orden n con argumento cosenado de teta. Y entonces pues nos queda pendiente calcular las constantes AN. Eso pues ya lo sabemos hacer porque antes de tocar ese punto revisemos lo siguiente. La temperatura tiene una distribución de la siguiente manera. Considerando la variable radial, sabemos que para puntos entre 0 y pi medios, la temperatura para el hemisferio norte pues sería T0, y para puntos entre pi medios y pi la temperatura sería menos T0. Esto es lo que nos estableció el enunciado del problema, pero podemos simplificar y no tomar la coordenada angular, sino hacer un cambio de coordenada, es decir, u igual a cosenado de teta. Entonces simplifica nuestra expresión, nuestra función de temperatura, que es una función de a y de u, tendría esta expresión ahora. Es decir, la temperatura T0 estaría para puntos entre menos 1 y 0, y menos T0 para puntos entre 0 y menos o igual a 1. Y en particular nos interesa tener esta expresión porque se hizo en un ejercicio en las notas de trabajo una revisión de cómo expresar una función en términos de los polinomios de Legendre. Entonces, ahora para nuestro problema tendríamos que, con esta consideración, tendríamos que calcular los coeficientes Cn que estarían dados por este producto, un coeficiente An multiplicado por la variable a elevado a la potencia n. Y este cálculo de coeficientes, pues efectivamente tendrá que ser el desarrollo de manera como se hizo en las notas de trabajo, y de hecho vamos a ocupar los resultados que obtuvimos en esas notas de trabajo. Si ya los revisaron, verán que los resultados son directos, es decir, vamos a ocupar toda esa parte. Si no lo han revisado, pues les pedimos que lo revisen directamente ahí en la plataforma Moodle para que vean cómo es que se obtuvo la serie de coeficientes que veremos a continuación. Aquí también cabe señalar otro punto. Si esta función en particular en un ejercicio se les presenta de manera distinta, tendrán que hacer el desarrollo completo, es decir, la expresión de esa función en términos de los polinomios de Legendre, para que entonces quede completo su ejercicio. Si en algunos ejercicios similares a este, de una geometría esférica con simetría simutal y con una función parecida o análoga a la que estamos trabajando, pues bastaría con que hagan la referencia de que ya ese cálculo se realizó. Entonces aquí, por ejemplo, estamos haciendo lo que pues podría ser la referencia, pensando que estamos resolviendo y vamos a entregar este ejercicio en el curso. Pues decimos que ya esta función f de x se trabajó en las notas bajo esas características y se obtuvieron el desarrollo en términos de polinomios de Legendre, que esto, como les vuelvo a comentar, ustedes ya lo vieron en las notas de trabajo. Aquí tenemos toda la expresión que se obtuvo y que podrán consultar directamente en esas notas. Bien, entonces ocupamos este resultado haciendo el uso de la variable u en lugar de x, y entonces la expansión en series es equivalente, tal que ahora los coeficientes pares no están presentes, solamente los orden impar de tipo 2k más 1. Entonces esos coeficientes c de orden 2k más 1, coeficientes impares, van a ser igual a este producto de la constante a 2k más sub k a sub 2k más 1 multiplicada por la variable a elevado a la potencia 2k más 1, y esto va a ser igual a la serie de coeficientes obtenidos en el desarrollo de la función f de x multiplicado por la temperatura T0. Y pues ahora podemos expresar la solución a nuestro problema una vez que ya encontramos los coeficientes a sub 2k más 1. Y de tal manera que pues la temperatura en los puntos interiores que dependen de R y de teta sería iguales a esta expresión. T0, que se multiplica por una suma infinita desde k igual a 0 hasta infinito, de toda esta serie de coeficientes se multiplican por este factor de R entre a elevado a la 2k más 1,
que multiplica también a los polinomios de Legendre de orden 2k más 1 con argumento coseno de teta. Y esta sería la solución del ejercicio. Es decir, aquí se hizo mucho más breve todo el desarrollo porque ya de manera previa habíamos obtenido un desarrollo de la función f de x. Pero aquí el punto relevante es que para tener esta solución en términos de los polinomios de Legendre, tuvimos que considerar que uno de los coeficientes de la solución radial se tenía que anular para que tuviera sentido y congruencia con la física. Entonces de esta manera termina el primer ejercicio. Y pues ahora pasaremos a un segundo ejercicio, donde ahora el tema será la electrostática. Nuevamente usaremos simetría esférica con un sistema de coordenadas esférico con simetría azimutal. Y bien, pues ahora el planteamiento es lo siguiente. Tenemos dos semisferas conductoras de radio A que tienen una pequeña separación aislante en el ecuador. Y ahora la semisfera superior se encuentra en potencial V0, mientras que la semisfera inferior se encuentra en potencial menos V0, como se muestra en la siguiente figura. Recuerden que es muy importante que consideren incluir un esquema, una figura que muestre las condiciones del ejercicio. Recuerden que es importante incluir un esquema del problema que están planteando. Tenemos aquí nuestra esfera con un potencial V0 y menos V0. Están conectadas a una pila. Aquí esta franja blanca que tenemos aquí es la pequeña separación aislante. Y pues ahora nos piden encontrar el potencial en puntos por fuera de la esfera completa, es decir, ya no sobre los hemisferios. Pensamos que todo es una esfera y nos piden, a diferencia del ejercicio anterior, nos piden calcular el potencial en puntos por fuera de la esfera. Y bien, entonces lo que tenemos que hacer es considerar la expresión para la ecuación de Laplace con simetría azimutal, es decir, la misma expresión anterior. Pero pues ahora hay que hacer la siguiente consideración, que esto es un resultado que ustedes ya conocen de su curso de electromagnetismo. Pues sabemos que el potencial se debe de anular en el infinito, y entonces bajo esta consideración el primer término de esta expresión, que involucra al coeficiente AK elevado a la potencia, AK que multiplica a R elevado a la potencia K, se debe de anular. Entonces, si eso ocurre, pues nos quedaríamos con una expresión que se simplifica y que nos determinaría entonces la tarea de calcular los coeficientes de K. Y entonces sustituimos ahora nuestra variable A en vez de R y hacemos que coseno de teta sea igual a U. Entonces el potencial, que depende de A y de U, pues va a ser igual a esta suma infinita de este factor BK entre AK elevado a la K más 1, van a ser nuestros coeficientes CK en el desarrollo de una función f de x, multiplicada por los polinomios de Legendre de orden K, que en este caso su argumento es U. Y vean que ahora pues también tenemos una expresión muy similar al desarrollo de la función que se hizo en las notas de trabajo, que nos dice que en este caso el potencial de esta función va a ser igual para un valor de menos b0 si u está entre menos 1 y 0, y va a tener un valor más b0 si u está entre 0 y 1. Entonces vean que convenientemente el desarrollo que se hizo en las notas de trabajo nos va a servir nuevamente. Y bueno, también como lo hicimos en el primer ejercicio, aquí haremos el cálculo de los coeficientes de manera similar. Entonces tendríamos un primer resultado que para valores K par, el valor de los coeficientes K se anula, y para los coeficientes coeficientes C impares de tipo 2m más 1, pues tendríamos que esto va a ser igual a el coeficiente B mayúscula sub 2m más 1 entre valor de A elevada a la 2m más 2, y esto va a ser igual a un factor menos 1, un cambio de signo elevado a la m, por este conjunto de coeficientes que involucran la variable m, involucran el factorial y multiplicados por b0. Y entonces pues ahora sabemos que nos interesa el coeficiente b sub 2m más 1, tendría esta expresión, nada más un arreglo algebraico, y ahora podemos ocupar esta expresión en la fórmula de el potencial. Entonces el potencial, que depende de teta y de R y de teta, pues va a ser igual a b0
valor de 0, que multiplica una suma infinita desde m igual a 0 hasta infinito, de un factor menos 1 elevado a la m por todo este conjunto de factores, un cociente. Aquí la misma expresión se continúa multiplicando por este factor a entre r elevado a la potencia 2m más 2, pero ahora se multiplica por los polinomios de Legendre de orden 2m más 1 con argumento coseno de θ. Y pues bueno, aquí esta sería nuestra solución. Vean que fue una solución que se calculó de una manera mucho más rápida, ya que teníamos el desarrollo de la función del potencial, pues ya lo teníamos hecho. Y nuevamente, aquí volvemos a insistir que si se les presenta una función distinta, tendrían que hacer el desarrollo completo. Mientras que si en un ejercicio tienen una función equivalente o muy similar, pues pueden hacer la referencia de que ese trabajo ya se hizo. Pero en caso contrario, tienen que hacer todo el desarrollo. Y pues aquí también podemos aprovechar dos cosas. La primera de ellas es que analíticamente este problema estaría completo, pero también podemos dar una interpretación física. Y bueno, básicamente lo que queremos decir es que el potencial que calculamos y que encontramos finalmente es la expansión multipolar del potencial en las dos semiesferas, que de hecho recordarán que pues precisamente con los otros videos fue nuestro punto de partida en la construcción de los polinomios de Legendre a partir del desarrollo multipolar. Y otro punto importante es que también el término monopolar, el que corresponde al factor 1 entre r, no aparece en la expresión anterior. Y bueno, entonces también para complementar esta observación es que ya sabemos que la carga total en las dos hemisferas debe ser nula, ya que por cuestiones de simetría tenemos esperaríamos que la densidad superficial de carga sea igual, pero de signos contrarios. Por lo tanto, pues, se tendría que anular. Y de ahí pues ya tendríamos resuelto el problema con una interpretación posterior. Y bien, y lo que sigue ahora es, bueno, también punto importante, recuerden que ahora este problema nos pedía calcular el potencial para puntos por fuera de la esfera. Entonces, a diferencia del primero, que nos pedía calcular la temperatura en puntos interiores de la esfera, vimos que se canceló un factor de la parte de la solución radial de la ecuación de Laplace. Ahora, en este problema en donde queremos calcular el potencial en puntos por fuera de la esfera, se canceló el otro coeficiente, de tal manera que dependiendo de la naturaleza del problema, recuerden que alguno se va a cancelar, ¿no? Pero veremos en los siguientes escenarios que no necesariamente se anula en uno, pueden estar los dos presentes. Y bien, lo que vamos a presentar a continuación son unos posibles ejercicios para el examen tarea del tema 4, que verán que al modificar algunas características de el ejercicio de los enunciados que vimos y resolvimos en este momento, tendremos un problema nuevo. Y entonces, punto importante es considerar lo siguiente, que seguimos trabajando una geometría esférica con simetría azimutal. Y entonces vean que al modificar algo, pues ya tenemos un problema distinto. Entonces aquí vamos a mostrar una serie de ejercicios distintos. El primero de ellos es el siguiente. Tenemos dos esferas conductoras, una de radio A un potencial V1 que está dentro de otra esfera de radio B a un potencial V2. Y nos piden calcular el potencial en puntos dentro de la esfera de radio A, los puntos que están entre las dos esferas, es decir, entre R es menor que B y es mayor que A, y los puntos por fuera de la esfera B. ¿Cómo podemos pensar en este tipo de problemas? Pues recuerden, podemos hacer un esquema que nos ayude a considerar la solución. Entonces, ahora vean, tenemos aquí nuestras dos esferas. La esfera interna de radio A está un potencial de 1. Vean que es una esfera completa, no hay una separación aislante entre los hemisferios, es una esfera completa. Y tenemos una segunda esfera de radio B, que B es mayor que A, por supuesto, a un potencial 2. Entonces nos piden calcular los puntos del potencial dentro de la esfera, que ya sabemos cómo hacerlo. Siguiente paso y recomendación es que calculen los puntos por fuera de la esfera,
que ya también tenemos la expresión. Y la parte interesante va a ser en los puntos que tenemos entre la esfera de radio A y la esfera de radio B. Entonces ahí obviamente los dos coeficientes se van a tener que mantener, es decir, AK y BK. Pero hay otro punto importante que deben también de tomar en cuenta, y eso va a ser lo que vamos a llamar el cascarón de la esfera de radio A. Pues vean que es le vamos a llamar o deben de considerar las condiciones de continuidad del problema, es decir, en estos puntos tendrán que ajustar ustedes sus expresiones de tal manera que sean consistentes y congruentes con la física. Lo mismo va a ocurrir con esta zona, es decir, para puntos menores de radio B y para puntos mayores de radio V hay una zona que tendrán que considerar la continuidad del problema. Y entonces con esos dos puntos quizá sean donde deban de detallar todo su solución, pero finalmente deben de considerar estas tres regiones y este esquema de trabajo. Entonces vean que aquí ya tenemos un problema distinto. Un segundo ejercicio parecido, o más bien equivalente, pensando en potenciales, es el siguiente. Tenemos nuevamente dos semisferas, la superior se mantiene en un potencial B0 que es constante. Aquí esta franja blanca nuevamente es una región de una franja aislante de tamaño infinitesimal, pero la esfera y la semisfera inferior está aterrizada. Entonces aquí el problema cambia porque pues obviamente esta semisfera de potencial está aterrizada, ya no está a un potencial menos B0, está a un potencial 0. Entonces tendrían que ustedes ajustar su función, la expresión de esa función ya no es B0 menos B0, ahora tenemos B0 y 0. De tal manera que entonces tendrían que hacer ahí un ajuste que tendrían que incluirlo si este es el ejercicio que se les incluya en la tarea de examen, tendrían que hacer ese ajuste, pero finalmente tenían todos los elementos para resolverlo. Un tercer ejercicio ahora considera una esfera sólida de radio A que se mantiene en potencial constante B0, y el problema nos pide calcular el potencial en puntos dentro de la esfera de radio A y por fuera. Entonces no tendrá ningún inconveniente para calcular los puntos para el potencial para puntos dentro de la esfera ni para fuera de la esfera, ya lo hemos hecho, pero para los puntos que pertenecen, digamos, al cascarón nuevamente de la esfera, pues es revisar de nueva cuenta esa condición de continuidad, pues tendrán que hacer el ajuste dentro de su expresión. Y vean que este problema, pues sí, es muy parecido, pero no es el mismo. Entonces tomen en cuenta eso. El siguiente ejercicio plantea lo siguiente. Tenemos una esfera conductora de radio A, que está dentro de una esfera conductora de radio B, que es B es mayor que A, y la esfera exterior se compone de dos semisferas, nuevamente habiendo una separación infinitesimal aislante. La esfera interior está en potencial B1, y la semisfera superior externa está en potencial más B2, mientras que la semisfera inferior está en potencial menos B2. Es que nuevamente, si hacemos un esquema de este problema, tendríamos lo siguiente. Tenemos una esfera sólida a un potencial B1 de radio A, y la esfera exterior de radio B se encuentra en potencial más B2 y a un potencial menos B2. Nos piden en este ejercicio calcular el potencial en puntos dentro de la esfera, entre las dos esferas, y para puntos por fuera de la esfera. Tendrán que hacer un ajuste en el orden de las expresiones para el potencial, pero nuevamente también el punto crítico y el punto importante es esta zona del cascarón. Recuerden, condiciones de continuidad en nuestros problemas para que entonces su solución sea consistente. Y de esa manera vean que ahora tenemos podemos seguir modificando condiciones, pero tienen todos los elementos para resolver cualquiera de estos cuatro ejercicios. Un quinto y último ejercicio que mostraremos es uno parecido al anterior, pero con modificaciones, ya no con potenciales sino con temperaturas. Nuevamente tenemos dos esferas, una de radio A, pero ahora esta esfera tiene dos semisferas que están separadas por un aislante de tamaño infinitesimal, y están estas dos hemisferas dentro de una esfera de radio B mayor,
y tal que pues la semisfera superior interna está a un baño térmico más T1, mientras que la semisfera inferior está a un baño térmico menos T1. La esfera exterior se mantiene en un baño térmico T2. Y esquemáticamente tendríamos lo siguiente. Y bueno, nos piden ahora otra vez calcular la temperatura para puntos dentro de la esfera interior, para puntos, la temperatura en puntos entre las dos esferas y la temperatura para puntos por fuera de la esfera exterior. Vean que cambian ahora las temperaturas en la esfera interior. En la esfera exterior está una temperatura T2. Nuevamente, el único punto de consideración, los puntos de consideración son aquellos donde se mantienen las condiciones de continuidad. De tal manera que pues tendrían que hacer una revisión cuidadosa para poder resolver este ejercicio, si es el que se deja dentro de los ejercicios de tarea examen. Entonces, cualquiera de estos 5 ejercicios, vean que mantienen una geometría esférica con una simetría azimutal. Entonces, cualquiera de los 5 podemos elegirlos, podemos hacer una elección aleatoria y pues decirles les toca resolver este. La idea aquí es que ustedes vean que podemos hacer cambios y de tal manera que pues entonces el gran beneficio es que ya saben cómo abordar la solución de un problema de este tipo. Y también veremos en la siguiente sesión que no solamente la ecuación de Laplace pues se tenga que resolver directamente con cuestiones de geometrías esféricas. Nos interesa también revisar otro tipo de ejercicios de la física en donde se involucra este tipo de expresiones, estas funciones especiales, y que también pues ayuda a complementar todo el trabajo que hemos venido realizando en este tema 4. Entonces, jóvenes, vean que ahora ya propiamente pues nos toca presentar actividades de trabajo a modo de ejercicios, en donde podrán aprovechar todas las características y propiedades de estas primeras 2 funciones especiales, los polinomios de Lejean, los polinomios asociados de Lejean, armónicos esféricos, de tal manera que comencemos a hacer una revisión y cómo resolver problemas de este tipo, y que por supuesto veremos en el siguiente tema, funciones especiales, que es el tema 5, que verán finalmente tenemos que iniciar con una revisión de características y propiedades de la función especial, y después pues presentar toda una batería de problemas para revisar su solución. Y bueno, de esta manera concluimos esta sesión de trabajo. Esperemos que les sea de interés el material. Denle like por favor si les gustó el video, y de esta manera también continuaremos realizando contenidos. Muy bien, nos vemos pronto.